Bienvenidos a su programa El grano de trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Apocalipsis capítulo 14. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído, Babilonia la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. Amén. Nos damos cuenta de que en este capítulo, ¿no es cierto?, como habíamos dicho nosotros anteriormente, habíamos dicho de que esa pregunta que allá en Hechos capítulo 1, cuando el Señor fue alzado y los discípulos estaban contemplando hacia el cielo, mientras Jesús ascendía y una nube le ocultaba, aparecieron dos varones con vestiduras blancas que le dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros, así como le habéis visto ir al cielo, así también vendrá. Es decir, esa es la promesa que el Señor, Él dijo que Él volvería. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero si me fuere, volveré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una promesa del Señor. Y el Señor ciertamente es fiel a su promesa. El Señor es fiel a su palabra. Lo que el Señor ha dicho cumplirá. Nosotros somos testigos de los cumplimientos de la palabra, de los cumplimientos de la promesa del Señor, del regreso inminente del Señor Jesús. Estamos no cerca, sino a las puertas de la venida del Señor. No podemos, como dice la palabra, no podemos, ¿no es cierto?, presumir del día ni la hora, porque el Señor lo dijo: el día ni la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos. Como muchos sean aventurados, como muchos líderes, como muchos grupos o sectas se han atrevido a pronosticar con hora, día y fecha la venida del Señor. Nosotros no sabemos eso. La Escritura no nos autoriza a eso. Lo que sí nos autoriza la palabra, a esperar al Señor y a buscarlo con diligencia.
Y eso significa que debemos vigilar nuestro corazón, que debemos velar nuestro andar, debemos ser diligentes en nuestro andar y debemos tener cuidados. Efesios dice, mirad bien, con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Es decir, cada vez que nosotros aprovechamos el tiempo para estar en la presencia del Señor, para estar en su palabra, para estar en comunión con Él, para estar congregados, para estar testificando del Señor, para sentir la compasión de predicar el Evangelio, hablarle al perdido del Señor, para sentir la necesidad en amor de ir a ver a un hermano que necesita, que está en aflicción. Todo esto es parte de la obra del Señor, de lo cual necesitamos nosotros ocuparnos de ella, de lo cual necesitamos nosotros ocupar nuestro tiempo en la obra del Señor. Dios nos necesita. Amén. Entonces, nos damos cuenta que en este capítulo 14 vemos que el Señor desciende entonces. Este capítulo 14 nos está anunciando el regreso del Señor. Así como Él fue alzado en el mismo monte el Señor vendrá. En el mismo monte el Señor pondrá sus pies. En el monte de los olivos, Sión, Jerusalén. Es decir, y allí aparecen los 144.000. ¿Qué significa esto? Que los 144.000, ¿no es cierto?, serán los que anunciarán el Evangelio en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Y aquí estamos hablando al final de la gran tribulación. Esto significa que estos 144.000 que fueron sellados, que no se contaminaron con mujeres, que no se halló mentira ni engaño en su boca, que seguían al Cordero por todas partes llevando la palabra, llevando la verdad, llevando el Evangelio, aparecen al final de este periodo a los pies del Cordero, adorando, cantando. Fueron sellados y fueron guardados por causa del Señor. El Señor también aquí en este aspecto se ve también como el buen pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas, dijo Él, y mis ovejas son mías, dice, y nadie las arrebatará, dice, de mi mano, nadie las quitará de la mano de mi Padre. Yo las llamo a cada uno por su nombre. Es decir, ninguno de estos 144.000 se perdió, sino que ellos empezaron cuando comience la tribulación, ellos serán sellados e irán durante estos 7 años avanzando, predicando, anunciando. Cuando en ese tiempo veamos la inmoralidad, el engaño, la mentira, la falsedad, cuando veamos todo lo que hoy día estamos viendo, pero en ese tiempo muchas más veces aumentado. Y entramos entonces aquí a lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? Y dice que un ángel viene. Aquí se nos habla de estos 3 ángeles. Y se dice que este ángel pregona y predica el Evangelio. Es decir, ellos tienen un gran deseo de anunciar el Evangelio. Pero a ellos, ¿no es cierto?, en este tiempo no se les ha dado el privilegio de anunciar el Evangelio, sino hoy ese privilegio Dios se lo ha dado a la iglesia, para que nosotros, dice, anunciemos las virtudes, como dice el apóstol Pedro, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, el deseo del Señor es que nosotros podamos anunciar su verdad. El deseo del Señor es que nosotros podamos proclamar, hablar del Evangelio, el Evangelio de la gracia. Pero aquí dice que ellos anuncian el Evangelio eterno, dice, para predicarlo a los moradores de la tierra, en toda nación, tribu y lengua. Y el mensaje que hablan es corto, dice, no es un tremendo mensaje. El Evangelio eterno nos habla del Creador, muestra a Dios como el Creador, y dice el Evangelio eterno, temed a Dios y dadle gloria. Ese es el mensaje. Un mensaje corto pero efectivo, un mensaje corto pero con poder, con potencia, que estremecerá las conciencias de los hombres, que estremecerá el corazón de los hombres, porque será poderoso, con potencia y con vigor proclamado.
y adorad a aquel que hizo. El Evangelio eterno nos habla de este Dios creador, de este Dios sustentador, de este Dios que creó todas las cosas, pero que también las sustenta con la palabra de su poder. Y luego se anuncia un juicio y dice, el otro ángel viene y dice, anunciando otro juicio, y dice, ha caído, dice, la gran Babilonia. Y Babilonia en la Escritura tiene un significado. Babilonia significa una ciudad, una nación, una mujer, un sistema. ¿Por qué Babilonia significa esto? Porque allí, en aquel lugar, se dice que empezó la civilización. Porque allí, en ese lugar, los hombres se rebelaron en contra de Dios. Porque allí, en ese lugar, los hombres levantaron la torre de Babel. Porque allí, en ese lugar, se levantó un hombre, ¿verdad? Nimrod se llamaba. Y ese hombre perverso de las generaciones de Caín, él se proclamó Dios. Y él se proclamó también en un hecho tan vergonzoso, ¿verdad? Y dice que Dios descendió allí, a ese lugar, dice, los hombres han comenzado a edificar una torre, y dice que nada los hará desistir. Vamos pues y confundamos las lenguas. Es decir, allí, en ese lugar, fue donde las lenguas fueron repartidas en diferentes idiomas. Es también Babilonia una ciudad donde el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Y también acá en el tiempo final, Babilonia representa un sistema económico, político y religioso. Y también vemos que Babilonia, como lo veremos próximamente, más adelante en el capítulo 18, veremos, ¿no es cierto?, Babilonia representa una mujer aquí, pero no la mujer que está tipificada como la esposa del Cordero, no como la amada, no como la que fue comprada y lavada a precio de sangre. Dice la palabra que Jesucristo ganó a la iglesia a precio de sangre en la cruz. Pero aquí no nos habla de la iglesia, porque la iglesia, no nos olvidemos, ya habrá sido arrebatada antes de que vengan estas cosas. La iglesia ya no es más vista aquí en la tierra, sino en el cielo. Por lo tanto, esta mujer de la cual se habla aquí es un instrumento del mal, es una fuente del diablo, es una fuente de corrupción. Dice, ha caído la gran Babilonia, y con ella dice, los reyes han fornicado porque han bebido de su vino. Es decir, esto representa a este sistema corrupto, religioso, ¿verdad?, que se ha mezclado con los gobiernos de este mundo. Y los gobiernos de este mundo le han hecho pleitesía a ella, se han rendido a ella, y ella ha conquistado a grandes líderes, presidentes y en el pasado a reyes. Se refiere entonces a la personificación de este sistema religioso, la Gran Babilonia. Ha caído, dice, ha caído la Gran Babilonia, dice. Después menciona, ¿no es cierto?, que dice, el tercer ángel siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí nosotros vemos la respuesta de Dios a todos los hombres que en ese tiempo hayan menospreciado la palabra, hayan menospreciado el mensaje de salvación, hayan menospreciado el amor de Dios para con ellos. Estos hombres se dejarán marcar, recibirán la identidad de la bestia. ¿Para qué? Para poder comprar y vender, para poder hacer su vida, ¿verdad?, en medio de todo ese tiempo. Ellos aceptarán ese engaño, y Dios también, como respuesta al desprecio
que ellos tuvieron a Dios, como respuesta al orgullo que ellos manifestaron, al amor de Dios, dice que Dios les hará beber del cáliz de su ira, es decir, los juicios que se desatarán en ese tiempo, los juicios que vendrán, guerras, terremotos, ¿no es cierto?, pestilencias, ¿verdad?, cuando habla fuego del cielo, es decir, por todo lo violento que se desatará, ¿no es cierto?, será un tiempo de caos, un tiempo de angustia, un tiempo de dolor, un tiempo de aflicción. Luego dice: y el humo de su tormento sube, el 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es decir, una gran cantidad, ¿no es cierto?, un tercio, y se dice que prácticamente la mitad de la población del mundo en ese tiempo va a perecer. Para ese tiempo, nosotros se dice que ya estamos cerca de los 8.000 millones de habitantes. Imagínense la mitad, 4.000. ¿A qué nos referimos con esto? Que todos aquellos que despreciaron al Señor y la palabra, ¿no es cierto?, serán atormentados, dice, de día y de noche. Es decir, no habrá reposo para ellos. Si en el día es angustioso, por la noche cuando ellos vayan a descansar, no tendrán descanso, no tendrán reposo, porque serán atormentados en un tiempo de angustia muy fuerte en la ira de Dios. Y oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Quiénes son estos que descansarán? ¿Quiénes son estos que son bienaventurados y tendrán descanso? Ciertamente son aquellos que reciban al Señor, aquellos que reciban el mensaje, aquellos que crean a la predicación del Evangelio eterno, aquellos que reciban la palabra en sus vidas, en sus corazones. Ciertamente estos que reciban la palabra, se da por hecho que no recibirán la marca de la bestia. Será por hecho que no se postrarán delante de la imagen del ídolo para adorarlo. Y se da también por hecho que tendrán que morir por la causa del Señor. Tendrán que entregar su vida por la causa del Señor. Porque habrá una tremenda persecución en aquellos días contra todos aquellos que sigan a Jesús, al Cordero. Pero ellos dicen que menospreciaron sus vidas. ¿Se imagina usted vivir en un tiempo de tanto dolor y de tanta angustia? Para ellos, que no tengan vida será un descanso estar más pronto delante de la presencia del Señor. Podemos nosotros hacer una reflexión en esto. Aún no hemos llegado a ese tiempo. Sabemos que por la gracia del Señor la iglesia será tomada antes que vengan los juicios. Pero hoy padecemos pequeñas situaciones. Hoy a veces sufrimos algunas aflicciones. Y nos parece que estamos solos. Y nos parece que Él no está con nosotros. Y a veces queremos desanimarnos. Y la duda quiere apoderarse de nuestra mente y de nuestro corazón. Todo eso es el propósito del diablo. El diablo viene a desanimar el corazón de un creyente y quiere presentar la duda en el corazón. No tenemos que nosotros prestar nuestro oído a los susurros del maligno, porque Jesucristo le ha vencido. Luego más abajo dice el 14: y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz:
al que está sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿A quién vemos aquí en la nube? ¿Quién es sino Jesús, el Hijo de Dios? Viene en la nube. Y aquí vemos en el tiempo, al final de la gran tribulación, vemos que Jesús viene, pero viene a juzgar. Y dice, con una hoz, que es una herramienta que se usaba para cosechar en los campos el trigo. Mirad, dice, la mies viene a cosechar, es decir, el Señor viene a separar a los que son de Él, a los que le han creído, a los que le han recibido, vienen a ser cosechados. ¿Por qué? Por un lado vemos que se viene la cosecha, ¿verdad? Cuando en aquel tiempo le preguntaron al Señor, el Señor dijo una parábola, esto está en Mateo, le dijo que un hombre sembró en su campo trigo, y por la noche vino un malvado y sembró cizaña, y creció el trigo y juntamente con la cizaña. Y le dijeron sus amigos: ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Y el dueño del campo le dice: no sea que arrancando no sea que arrancando el trigo arranque también la cizaña y juntamente el trigo. Es decir, el tiempo de la cosecha aún no había llegado, pero en ese tiempo, en el tiempo de la tribulación, el tiempo de la cosecha será. ¿Por qué? Porque el Señor preparará a los que le han creído en ese tiempo, a los que le esperan, los separará de aquellos que le han rechazado. Y vemos más abajo, dice que también el tiempo de recoger los racimos. Y dice, y salió, ¿verdad? Voy a leerlo. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Por un lado, los que creen en el Señor son apartados para el reino milenial, pero aquellos que no creen, dice que serán pisados y serán hollados. Es decir, este es el lagar de la ira de Dios. Este es Dios viniendo en justicia a ejecutar juicio y a destruir a todos los perversos, a todos los malvados, a todos los que han blasfemado de su nombre, a todos los que han despreciado el mensaje de salvación. Serán pisados como uva. Y la uva está en el sentido del derramar sangre. La sangre será derramada. Dios ejecutará sus juicios, destruyendo al perverso y apartándolo del que teme a Dios. En Malaquías también nos dice: entonces vendrá el sol de justicia, dice, y conocerás la diferencia entre el perverso y el malo, entre el que ama a Dios y el que no ama a Dios. ¿Qué vemos aquí? A Dios, al Señor Jesucristo viniendo en juicio y preparando a este remanente y a este pueblo para entrar y establecer su reino de 1000 años. Tiene que ser así, con juicio. ¿Y qué se nos desprende de esto? Se nos desprende aquí la gran batalla que tendrá lugar antes del reino milenial, que más adelante también la veremos, la batalla del Armagedón. Esta batalla, ¿no es cierto?, que
que se efectuará, ¿verdad?, en los campos, y dice que una gran cantidad de hombres morirá, de soldados morirá, y la sangre, ¿verdad?, será, y los cuerpos muertos por doquier. Es decir, vemos el cielo viniendo a hacer guerra. Vemos al Cordero haciendo guerra con sus ángeles para libertar a su pueblo. Para libertar a su pueblo, ¿verdad?, Israel, de la opresión. Y dice que Israel mirará y dirá: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Luego vamos a ver el capítulo 15. Dice el capítulo 15: y vi en el cielo otra señal, dice, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. En estas 7 copas nosotros vemos las 7 plagas que sucederán. Y dice que sucederá una tras otra. Es decir, en este tiempo final, ¿verdad?, de la gran tribulación, la ira de Dios se desatará en su máxima expresión y no le dará a los hombres respiro. Vendrá una tras otra. Y alguien dirá: ¿pero cómo puede ser eso posible si nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de amor? Ciertamente Dios es un Dios de amor, porque dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? Antes de avanzar, quiero buscar un poco ese pasaje que estaba yo leyendo en Mateo, para tenerlo más claridad. Mateo capítulo 13. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Oh Señor. En el verso 36 vemos un poco la explicación de esto. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose él a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Veamos también Malaquías, capítulo 4. Dice, verso 1: porque aquí viene el día ardiente como un horno,
y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Hasta ahí. Es decir, es una expresión, es una palabra, ¿no es cierto?, que el Señor le manifiesta a su pueblo Israel. Una vez más, esta expresión como alas, dice, serás tomado como alas de águila. Es la misma expresión que se le dijo, ¿verdad?, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y ellos pasaron por el desierto. Dice que el Señor los sacó en medio de todas las plagas y como alas de águila los llevó. Es decir, fue el poder de Dios. Es el poder de Dios también que en este tiempo de la tribulación y de la gran tribulación hará que el remanente de Israel sea guardado, sea sostenido, todos los que crean y amen al Señor. Aunque sí es cierto que también muchos tendrán que entregar su vida por la causa del Señor, pero ellos lo harán con gozo. El juicio del Señor entonces viene en este tiempo. El Señor arrancará en ese tiempo la cizaña y apartará el trigo para preparar el establecimiento de su reino milenial, sus 1000 años de paz. Vemos entonces, bueno, volviendo acá a lo que estábamos en Apocalipsis 15, ¿no es cierto? Vemos entonces la ira de Dios en estas 7 copas. Vemos que esta es la máxima expresión de la ira de Dios, una plaga tras otra. Luego dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. ¿Qué vemos? Vemos aquí entonces un grupo que está delante de la presencia de Dios, delante de la presencia del Cordero, dice, y sobre un mar de vidrio. ¿Qué significa? Sobre un mar de vidrio, el vidrio nos habla de pureza, nos habla de santidad. Significa que estos ya no tienen más relación con el pecado. Sus vidas fueron apartadas y santificadas para Dios. Y debajo de este mar de vidrio había fuego. Quiere decir que las aflicciones ya pasaron. Quiere decir que el sufrimiento para ellos ya pasó. Porque ellos no se rindieron frente a la imagen de la bestia. Porque ellos no adoraron a la bestia. Ellos no fueron marcados, sino que ellos fueron fieles a Dios. Dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué es el cántico de Moisés? El cántico de Moisés fue, ¿verdad?, que nos habla de liberación y de victoria. Ellos se regocijaron cuando salieron de Egipto y cantaron al Señor, grandes y maravillosas son tus obras. ¿Quién como tú, oh Señor Dios Todopoderoso? Cantaron este cántico, ¿verdad? Porque ellos también serán librados en este tiempo de la tribulación, de la prueba, del dolor. Pero dice, y el cántico del Cordero, es decir, adoraron al Cordero, al que vive por siempre. Después dice, ¿quién no te temerá, oh Señor? Dice, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Es decir, en este tiempo, nosotros en este tiempo no vemos. En este tiempo donde todavía la iglesia está aquí en la tierra, en este tiempo que se le denomina el tiempo de la gracia, ¿no es cierto?, en este paréntesis de la gracia que comenzó cuando fue derramado el Espíritu Santo, hasta que venga el Señor en su venida oculta por la iglesia, en este tiempo no vemos. Aunque vemos que el Evangelio ha sido predicado por todo rincón,
Aunque vemos que el Evangelio, ¿verdad?, está siendo anunciado por la televisión, por las calles, por un folleto, por la radio, por internet, por diferentes medios la palabra de Dios es predicada, por diferentes medios la palabra de Dios es anunciada. Pero todavía no vemos que las naciones se rindan al Señor, porque eso será en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Vemos que las naciones se rendirán al Señor después que haya pasado la prueba al fuego, después de que los perversos sean destruidos. Los que le crean al Señor en ese tiempo, ¿verdad?, le creerán y sus corazones se prepararán para entrar al reino milenial, habiendo reconocido que solamente Jesús es el Señor. Después dice, de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo, dice, salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandecientes, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Nos habla de que ellos vienen, ¿verdad?, como sacerdotes del Altísimo. Nos habla de que ellos vienen, ¿no es cierto?, a tener que ejecutar los juicios de Dios. Y el que vengan con oro significa de que ellos vienen como representantes de Dios. Como representantes de Dios, ellos vienen a traer juicio. Ellos vienen a ejecutar estas 7 plagas, y como dijimos, estas copas que contienen las 7 plagas, la ira de Dios en su expresión máxima, unas con otras desatada en este tiempo, como respuesta al desprecio, a la soberbia, a la arrogancia de los hombres. Después dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, dice. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios descendía en la tienda y se depositaba, ¿verdad?, en el lugar santísimo. Y nadie podía entrar porque se sabía que era Dios el que estaba allí. Ni siquiera el sumo sacerdote podía entrar allí mientras estuviera la presencia de Dios. La presencia de Dios descendía en esa nube, en esa presencia, ¿verdad?, en esa Shekinah, esa gloria de Dios, descendía sobre ese lugar y dice que se llenaba de la gloria de Dios. Y había truenos y relámpagos. Es decir, era algo tan tremendo, era algo tan majestuoso, y que a los que estaban allí les infundía el temor. Y dice que aquí, en este tiempo, ¿no es cierto?, la presencia de Dios llenará también este lugar. Y dice que nadie podía entrar porque Dios estaba próximo a dar la orden para que estas copas se desatasen. Nosotros podemos contemplar hoy día que, como lo dice la palabra, el cielo, dice Dios, es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. No hay un templo o una casa que se le pueda edificar al Señor. Pero sabemos por la fe que nuestro corazón es el templo y es la habitación de Dios. Por ende, debemos preocuparnos de que nuestro corazón esté limpio, de que nuestros pensamientos sean purificados delante del Señor.
Y este cuerpo que es templo del Espíritu Santo también pueda ser guardado, porque todo nuestro ser le pertenece a Jesús. Para que la presencia del Señor pueda llenarnos, para que la presencia de Dios pueda inundarnos y para que sea con nosotros. No hay cosa más grande que ser portador de la presencia de Dios. No hay cosa más grande que contener a Dios en nuestro corazón. Pero para eso es necesario que podamos nosotros mantener limpio nuestro corazón. Para eso es necesario que cada día nos acerquemos a la presencia del Señor para ser limpiados de la contaminación de este mundo, del afán del trabajo, de las preocupaciones, de la vida, ¿verdad? Que el Señor nos limpie de todas estas cosas para que nuestro corazón esté preparado, para que su presencia nos inunde, para que su presencia pueda llenar nuestros corazones. Lo que viene, ¿verdad?, es tremendo, es grande, porque Dios desatará sus juicios. Que en nuestro corazón haya un clamor, que en nuestro corazón haya un gemir, para que muchos puedan en este tiempo ser librados de lo que vendrá, y nosotros podamos colaborar con el Señor. Nosotros podamos ser útil al Señor con la intención de predicar el Evangelio, de hablar a otros de Jesús, de hablar a otros del amor de Dios. Bendito sea el Señor. Oremos al Señor. Eterno Dios y Padre nuestro, te bendecimos en esta tarde, en esta noche ya, Señor. Te agradecemos, Señor, porque a través del compartir de tu palabra, Señor, tú demuestras lo que está preparado, lo que está reservado para aquel tiempo terrible. Tú dices, Señor, que probarás a los moradores de la tierra con tribulación, cual nunca la ha habido ni la habrá jamás. Señor, en ese tiempo, Señor Jesús, tu bondad y tu misericordia, ciertamente aún, Señor, tú te apiadarás, pero muchos serán salvos como por fuego, como por dolor. Permítenos en este tiempo, Señor, colaborar contigo, en este tiempo ser instrumento útil en tus manos. Señor, no permitas que nosotros nos pongamos en el centro, Señor, sino saber que el centro de todas las cosas eres tú. Señor, en todo debes tú tener la preeminencia. Todo lo que hagamos, todo lo que deseemos, en todas las cosas puedas estar tú. En todas las cosas tú puedas ser el primero. Ayúdanos, Señor, a poder reaccionar y a no adormecernos, Señor, frente a las cosas que este mundo ofrece. Guárdanos y líbranos del mal en el nombre de Jesús. Amén.